El 1 de julio de 2018 se llevarán a cabo las elecciones federales para designar al presidente de la República, los 128 senadores y nuestros 500 diputados mexicanos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué son realmente y cómo funcionan las elecciones en México? Porque las elecciones nos ayudan a elegir lo mejor para nuestro país, ¿no? Porque vivimos en un país democrático. El pueblo tiene el poder y lo expresa mediante el voto. ¿Seguro? Aquí te contaremos la verdad del panorama político electoral mexicano. Primero que nada, debes saber qué implica una elección en un país democrático. Seguramente te han contado que la democracia es el poder del pueblo. Pues sí, pero no. Es un poquito más complejo que eso. El término democracia proviene de la antigua Grecia, donde pasaron por la monarquía, aristocracia, timocracia y tiranía hasta dar con eso que llamaron democracia, allá por el 500 a.C. El término etimológico de la democracia era más bien el gobierno de artesanos y campesinos, excluyendo a los nobles y a los esclavos pobres. Se excluía a los nobles porque históricamente se había comprobado que al tener más poder que el resto de las clases libres, se volvían básicamente lo que hoy podemos denominar como unos culeros, tiranos, ambiciosos, desalmados que someten a los demás. En la democracia griega, cualquier ciudadano libre que lo deseara estaba facultado, dado el proceso correspondiente, a legislar y modificar el panorama político de su sociedad. Es como si hoy en día cualquier chilango de Iztapalapa pudiera mandar desde el gobierno para que se invirtiera en infraestructura para que, al fin, tenga agua esa delegación. Eso es lo que se conoce como democracia directa. Lo que tenemos hoy es democracia representativa. Pero calma, ya llegaremos a esa fea parte. Ya los antiguos griegos afirmaban que elegir directamente a sus representantes favorecía a los más ricos, famosos y o elocuentes, terminando en una especie de concurso de popularidad para elegir a la más buena de la colonia, el más guapo o el más mamado del barrio, el más carismático de la escuela, no el más capacitado. Lo que ha degenerado en absurdos debates televisivos con frases pegajosas y haciendo que los que tienen muchos millones compren medios de comunicación para que te tragues toda la basura que te quieran decir y tú les creas. Como nota para tu futuro, si alguien pagó para que tú te enteraras de algo, esa persona sacará más provecho de decírtelo que lo que gastó. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Evidentemente, para que la democracia funcionara, se necesitaba que hubiera alguien que organizara las cosas. ¿Se imaginan los miles y miles de griegos hablando al mismo tiempo? Si aquí en el metro ni 20 gente se pueden organizar para abordar el metro decentemente. Pues bien, los griegos, al saber que las elecciones mediante el voto en urnas terminarían en la mayoría de casos en corrupción, hacían dos cosas. 1. La gran mayoría de puestos no eran mediante elección votada. Y 2. Asignaban, mediante sorteo público, a la mayoría de sus funcionarios, de entre todos los ciudadanos libres posibles, aptos físicamente, gobernar y ser gobernado por turnos. ¿Se imaginan? ¡Qué horror! Eso significaría que cualquier idiota sin preparación podría llegar a un puesto de gobierno. El caso es que con lo que hacían los griegos lograban que no existieran ciertos vicios como existen en México hoy en día. Todos los cargos los desempeñaban públicamente, no como aquí, que nuestras instituciones de transparencia son súper nefastas. Y desempeñaban sus puestos en equipos, lo que procuraba que se supervisaran entre sí, sin posibilidad de reelección ni posibilidad de meter al primo, al hermano o la novia en algún puesto importante, sin acumulación de poder político. Total que todo esto de elegir por sorteo se acabó cuando, adivinen, hubieron guerras, alguien quiso más y más poder, se puso loco y suprimió a las instituciones democráticas e impuso la hegemonía macedonia. Fin de la democracia, que sí, medio funcionaba. En lo que vivimos hoy en día los mexicanos, si eres de otro país, quizá también aplique para ti, es una mal llamada democracia constitucional, representativa y presidencialista, o lo que es lo mismo, con justificación legal casi inamovible, con personas tomando decisión en nombre de miles y miles que nunca siquiera han visto en su vida y ni siquiera les importan ni tantito, y soportada por una tradición que en apariencia es de cacicazgo. En este sistema, el pueblo no tiene realmente ninguna capacidad de acción, no tiene voz alguna, no puede legislar, no puede más que ir a votar cuando se lo dicen. Casi siempre por unos completos incompetentes. Por si fuera poco, el último chance que le dan al pueblo de expresar su opinión, las elecciones, carece por completo de un aparato que garantice su legitimidad. En México no se tiene realmente certeza alguna de que legalmente fuera más votado el que resulta ganador. Y además, el ganador es siempre puesto ahí por intereses económicos de los que la inmensa mayoría del pueblo no recibe ningún beneficio.
Así, el sistema electoral político mexicano termina siendo una absurda caricatura que le cuesta a la sociedad varios cientos de millones de pesos. Además, cuando ejerza sus funciones el que sea que haya ganado, el ciudadano de a pie carece de mecanismo alguno para exigirle rendición de cuentas al funcionario público. Es una completa locura. El funcionario público ni funciona, ni fue elegido democráticamente, ni vela por los intereses públicos. No vivimos en una democracia electoral, vivimos en una plutocracia disfrazada que sistemáticamente devora los inmensos recursos que tiene este país y suma en la miseria a la mayoría de sus ciudadanos libres. Pero bueno, sigamos explicando el cuentito de las elecciones. Supuestamente, el Instituto Nacional Electoral, INE, que es la misma gata que el corrupto IFE, no más que revolcada, organiza el proceso electoral. Hoy en día existen 4 candidatos, aspirantes a la presidencia de la República. Hay 9 partidos políticos oficialmente registrados y algunos partidos aspirantes a quedarse con parte de los millones de pesos que el INE reparte. Entre esos partidos se permiten toda clase de coaliciones discursivamente aberrantes, campañas que bombardean a los ciudadanos por todos los medios disponibles y derroche, mucho derroche de dinero. Pero, ¿por quién votar? Hoy en día mucha gente, en vez de preguntarse quién será el mejor, se pregunta qué partido o candidato será el menos peor, cuál robará menos, con cuál habrá menos muertos. Bueno, exploremos las opciones. Primero, aclarar que el voto nulo o no votar en este país no sirve para expresarte, no sirve como protesta contra el sistema, no sirve para absolutamente nada, más que para despreciar papel o hacer crecer el porcentaje de votos para los partidos por los cuales sí votaron. Por ley, el INE toma en cuenta solo los votos nacionales efectivos, ignora los votos anulados y las boletas mal marcadas, a criterio subjetivo de los funcionarios de casilla, siguiendo su manual y pudiendo beneficiar a algún candidato en particular. Así, del 100% de votos, se ignoran los nulos y se forma un nuevo 100%, haciendo que tu nulismo haga lo que el viento a Juárez, favoreciendo a los partidos grandes. Por cierto, por ridículo que suene, validaron que en la boleta marques AMLO o Canallín para ejercer tu voto. Aparentemente, la única otra opción que tenemos es votar por alguno de los candidatos presidenciales. Así que conozcámoslos un poco más a fondo, más allá de lo que todo el mundo sabe por la poquita información que les dan en los noticieros y lo que ven en los debates. Empecemos con Andrés Manuel López Obrador. Nació en el seno de una familia muy pobre. A los 11 años, Andrés Manuel era monaguillo en la iglesia de San Isidro Labrador de Tepetitlán, en Tabasco. Estudió la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, en UNAM, de 1973 a 1976. Esta fecha es importante porque presentó su tesis hasta 1987, titulada Proceso de Formación del Estado Nacional en México. Ok, sí se tardó un buen, pero consideremos que hasta para hablar es lento el tipo. Al menos realmente la hizo y no se inventó sus libros o se plagia las cosas, como ha salido a relucir en otros políticos. En fin, en julio de 1976, AMLO se integró a la coordinación de la campaña del poeta Carlos Pellicer para senador por el PRI. En 1982 ocupó la dirección del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI en Tabasco y en el 83 asumió la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI. Para 1988 nació el Frente Democrático Nacional, el FDN, que deriva de la corriente democrática proveniente del PRI. AMLO acepta la candidatura del Frente para la gubernatura de Tabasco ese mismo año por el Frente Democrático, iniciando así su vida fuera del PRI. Mientras Cuauhtémoc Cárdenas perdió la presidencia, Obrador también perdió la gubernatura del estado contra el PRI. El Frente Democrático Nacional se consolida en 1989 como el PRD, convirtiendo a AMLO en presidente del partido. En julio de 1994 volvió a postularse como candidato a la gubernatura de su estado natal, donde volvió a perder frente al PRI. De ahí nació la Caravana por la Democracia, convirtió a Obrador en uno de los políticos más populares del PRD a nivel nacional, conociendo además en ese tiempo a varios de sus actuales colaboradores. Después se desempeñó como presidente nacional del PRD. Posteriormente fue jefe de gobierno del entonces DF del 2000 a 2005. En 2005, tras los videoescándalos de Carlos Ahumada y Rosario Robles, Vicente Fox le inició un proceso de desafuero por una supuesta responsabilidad en la violación de un mandato judicial que exigía suspender la construcción de una calle en el DF. Jaime Rodríguez Calderón, aunque casi nadie lo sepa, así se llama El Bronco. Estudió para ingeniero agrónomo fitotecnista en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se afilió al Partido Revolucionario Institucional, PRI, en 1980.
Durante la gobernatura de Jorge Treviño Martínez en Nuevo León, de 1985 al 91, el Bronco, Mochamanos, fue jefe del programa forestal del estado. En 1990 fue nombrado secretario de División de la Acción Juvenil de la Confederación Nacional Campesina, CNC. También fue diputado federal en 1992, diputado local en 1997 y candidato por la alcaldía de Guadalupe, Nuevo León, en el año 2000. O sea que tiene una larga carrera política. Fue presidente municipal de García, Nuevo León, de 2009 a 2012. Fue militante del PRI durante 33 años, al que renunció en septiembre de 2014 para presentar su candidatura independiente. Como podemos ver, este candidato independiente no tiene absolutamente nada de independiente. Ha sido un empleado del PRI. Bueno, como dato, en caso de no ganar la presidencia, regresaría a gobernar Nuevo León hasta el 2021. José Antonio Meade. Meade. Su padre, Dionisio Meade, diseñó y creó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el famoso IPAB. Desde la creación del IPAB, la familia Meade se vio beneficiada. Meade ocupó la secretaría adjunta del IPAB entre 1999 y 2000, cuando Agustín Carstens, y ese esbelto señor, era subsecretario de Hacienda en el sexenio de Vicente Fox. Meade se desempeñó como director general de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y luego transformó Banrural en Financiera Rural hasta 2006. En el año 2008 fue designado por Carstens como subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Durante el sexenio de Felipe Calderón fue el último secretario de Hacienda. Fue en el sexenio de Calderón cuando comenzó su ascenso a posiciones de primer nivel, junto con un par de amigos que había conocido en sus años de estudiante del ITAM. Esos amigos son Ernesto Cordero, fallido aspirante presidencial en el 2012, y Luis Videgaray, quien era titular de la Secretaría de Finanzas en el Estado de México durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto. El abuelo de Meade, Daniel Curi Breña Gordoa, fue uno de los fundadores del PAN y primer rector del ITAM. En el sexenio de Peña fue recomendado por su amigo Videgaray para ocupar, primero, la Secretaría de Desarrollo Rural y desde 2017 estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda, cuando se aprobó el llamado gasolinazo. Ricardo Anaya, hijo de una arquitecta y un ingeniero químico, riquines y canallines, radicados en Querétaro. Entró al PAN en el 2000. Su primer mentor dentro del PAN fue Francisco Garrido, quien lo hizo su secretario particular cuando fue gobernador del estado en el 2003. Como el hombre de confianza de Garrido, construyó una red que, según una acusación de la Procuraduría General de la República, le permitió hacer negocios con la enajenación de terrenos en febrero de 2008. Anaya se apoderó del PAN en Querétaro y del Congreso Estatal, con lo que terminó su relación con Garrido, pasando a apoyar a Roberto Gil Suart para la dirigencia nacional del PAN. Aunque Gil perdió frente a Gustavo Madero en diciembre del 2010. Anaya aterrizó en la Subsecretaría de Turismo del gobierno de Calderón en 2011 y un año después fue diputado plurinominal del PAN. En 2013, y en el marco del Pacto por México, Anaya fue elegido presidente de la Cámara de Diputados, al ser considerado dócil por los estadounidenses y por el PRI. A finales de 2014 fue secretario general del PAN. Al regresar a la dirigencia nacional en enero de 2015, Gustavo Madero envió a Anaya a la coordinación de los diputados panistas. Pero unos meses después, Anaya volvió a quebrar una alianza, ahora con Madero, y fue electo nuevo presidente nacional del PAN, traicionando así a Madero. Se sentó a negociar en la Secretaría de Hacienda, primero con Videgaray y posteriormente con Meade, el presupuesto de 2016 y 2017. Se acordó la asignación de 20 millones de pesos para obras a cada uno de los 500 diputados. En ese periodo, Anaya, como presidente de su partido, benefició a los diputados panistas que lo respaldaban. Y para algunos, este mecanismo le garantizó la candidatura a la presidencia de su partido. Para ser candidato, Anaya afianzó una singular alianza entre el PAN, conservador y derechista, con Movimiento Ciudadano, fundado por un expriista de las ruinas del izquierdista PRD. Ok, como podemos observar, todos los candidatos tienen cola que les pisen. Todos han tenido que ver con el monstruo de la política mexicana que es el PRI, unos más, otros menos. Y todos tienen pactos con el gobierno y empresarios. Con lo que principalmente juegan los candidatos es con su imagen pública y con el discurso que manejan. Tú como votante sueles sentirte identificado por una de las opciones que el sistema te ofrece y vas y votas, por la razón que sea. Por identificación, por tradición, porque uno se ve más guapo, porque habla mejor, etcétera, etcétera. Y aunque sí, quien gane representa un impulso en la dirección que tomará el país durante el próximo sexenio, francamente cualquiera de los candidatos responde al mismo poder y los mismos intereses que se encuentran en la cúpula más alta.
Otro enfoque que podemos tomar es no fijarnos en los candidatos y más bien ver los partidos políticos, revisar su historia y lo que han hecho por el país. Históricamente, el PRI y el PAN tienen una larga tradición de sometimiento, asesinato y corrupción en este país. Así que piensa bien si quieres darle a uno de estos grupos tu voto. Aquí cabe rescatar la figura de López Obrador, que es el único candidato actual que históricamente ha tenido un discurso de insurrección contra los poderes hegemónicos. Era una alternativa diferente de haber llegado a la presidencia hace tiempo. Sin embargo, en la actualidad ha pactado con el poder establecido. Por ejemplo, ya no llevará a tribunales a los miembros del PRI y del PAN, culpables de la pobreza, matanza, mutilación y desaparición de miles de mexicanos. Justo por eso, es posible que tal vez esta vez sí lo dejen llegar a tomar la presidencia, para aplacar un poco el descontento social y que aún les sirva a sus intereses. Si no les sirve, simplemente lo reemplazarán. Así, de ganar López Obrador como ocurrió en el gobierno del cambio, del incompetente Vicente Fox, no mejorará nada. Ante este panorama, habría quizá un panorama de aún más desesperanza en el país, lo que facilitaría que los medios de comunicación lancen a un nuevo candidato que aparente ser aquel que salvará a México. Y así tendrán a los ciudadanos libres, oprimidos, hasta que se den cuenta que el cambio real comienza con justamente hacer algo diferente. Unirnos. Pensar y trabajar arduamente en crear el país que queremos, en lo individual y en lo social. La única salida real no está en la boleta de elecciones, no está en que le eches ganas a tu día a día, no está en lo que te dicen los medios. En resumen, las elecciones son una gran farsa. Y bueno, quizá es demasiado tarde, pero mejor tarde que nunca, ¿no? Para hacer un cambio. Si llegaste hasta este punto del video, quiere decir que ahora sabes un poquito más. El resto, la decisión, depende de ti.